Que Dios les bendiga, muy bienvenido a todos los que nos acompañan en esta oportunidad. Vamos a ir a la palabra del Señor el día de hoy y por favor les voy a pedir que me acompañen a Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 18. Vamos a ver varios versículos, así es que si es que no alcanzas a encontrar, ¿verdad?, alguno de estos versículos, por favor te voy a pedir que pongas mucha atención. Y si es que puedes y tienes tu Biblia a mano, busca, ¿verdad?, con rapidez, con agilidad, para poder aprovechar bien, ¿verdad?, la enseñanza de hoy. Segunda de Pedro capítulo 3, Segunda de Pedro capítulo 3, y vamos a leer el versículo 18. Segunda de Pedro 3, 18. Este es un pasaje que ya hemos estudiado en otras oportunidades, pero que vamos a darle un enfoque muy particular en esta mañana. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 18, dice así la palabra del Señor. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Una vez más dice el versículo, si quieres repites conmigo en la lectura. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él, refiriéndose a Jesucristo, sea gloria, dice, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Dice el texto, ¿verdad?, que estamos considerando en esta oportunidad, antes bien crecer. Y básicamente de eso vamos a estar hablando en esta mañana. Vamos a estar hablando de cómo, ¿verdad?, la importancia de crecer y avanzar en mi vida espiritual. Antes de continuar, por favor, vamos a ir en oración. Padre Celestial, te doy gracias por la oportunidad que nos das de tener este tipo de conexión y poder edificarnos en tu palabra. Gracias, Señor, porque a pesar de las situaciones que hemos tenido a nivel nacional, a nivel mundial, nunca hemos dejado de conectarnos, nunca hemos dejado de reunirnos, nunca hemos dejado de edificarnos en tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos podido orar, hemos podido estudiar tu palabra, hemos podido compartir nuestras gratitudes, hemos podido alabarte y compartir nuestras alabanzas hacia ti, Señor, y unos con otros. Gracias, Señor, porque lo hemos podido hacer solo por tu misericordia y tu buena voluntad. Te damos gracias también porque se están dando las posibilidades de poder avanzar en reunirnos también presencialmente. Y gracias, Dios mío, porque tú eres bueno. Gracias, Padre Celestial. No dejamos de alabar y dar gloria a tu nombre, porque tú eres bueno y siempre tu voluntad es buena, agradable y perfecta y es lo mejor para nuestras vidas. Nos sentimos bienaventurados por todas tus misericordias. Y en esta hora quiero rogarte, Señor, para que tú nos acompañes, para que tú, Señor, nos guíes, para que tú nos bendigas, de tal manera que a través de la enseñanza esta mañana podamos ser grandemente edificados y desafiados, Señor, a crecer en nuestras vidas espirituales, en nuestras vidas cristianas. Te lo pido, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos ahí en 2 de Pedro 3, 18. Excelente. Dice aquí el texto, ¿verdad?, que estamos considerando en esta mañana. Antes bien creced, ¿verdad? El antes bien del pasaje que tenemos aquí hace referencia a una situación, ¿no es cierto?, particular que el apóstol Pedro está exhortando a los creyentes a quienes le está dirigiendo esta epístola. Dice el versículo 17, el anterior. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, ya guardaos. Esto es del engaño de algunos, ¿verdad?, que sacan fuera de contexto o malinterpretan la palabra del Señor. Esto nos lleva aún al versículo anterior del contexto, el versículo 16, que dice, hablando de las epístolas, ¿verdad?, que el apóstol Pablo escribió, dice, casi en todas sus epístolas, aquí
Pedro está dando testimonio de los escritos del apóstol Pablo, que escribió casi en todas sus epístolas, dice, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Y luego dice, los cuales los indoctos, o incluso se podría eso traducir como ignorantes, dice, inconstantes, es decir, que no profundizan sistemáticamente en el estudio de las Escrituras, sino que toman un poquito allá, toman otro poquito acá y sacan fuera de contexto. Dice, los inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras, es decir, las otras porciones de la palabra del Señor, aparte de las epístolas de Pablo. Luego dice, como también las otras Escrituras, para su propia perdición. Así que, en conclusión a esto, ¿verdad? Dice, guardaos, no seáis que arrastrados por el error de los inicuos, por esta forma de tomar la palabra del Señor a la ligera. Luego dice, caigáis de vuestra firmeza. La firmeza es un tema muy relevante para el apóstol Pablo y también para el apóstol Pedro. ¿Ya? Así es que en oposición a caer de esta firmeza, en contraste a dejarse desviar por la falsa doctrina, por las personas que toman pasajes fuera de contexto y tuercen las Escrituras para su propia perdición, antes bien, es decir, en vez de esto, ¿verdad? Dice el versículo 18, creced. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, en vez de dejarnos desviar por el error, en vez de dejarnos fascinar por la falsa doctrina, en vez de dejarnos desviar, ¿verdad?, por aquellos que tuercen la palabra del Señor, ¿qué tenemos que estar haciendo nosotros? Debemos crecer, debemos avanzar en nuestras vidas cristianas. No dejarnos, ¿verdad?, corromper por el error, no dejarnos distraer por la falsa enseñanza, sino que debemos avanzar, debemos crecer, debemos dejar atrás esas cosas, ¿verdad?, por las cuales la gente discute, pelea, debemos dejar atrás aquellas cosas que nos distraen y tenemos que avanzar, tenemos que crecer, tenemos que seguir adelante en nuestras vidas cristianas. De hecho, la palabra que utiliza aquí para crecer, porque es un imperativo, es un mandato, ¿ya? Hay verbos que son conjugados, ¿verdad?, en la Escritura muy claramente, y uno de estos verbos es este, es un imperativo, ¿verdad?, mayor, lo que significa que implica una orden de parte del Señor, algo en lo que debemos estar ocupados, preocupados y dedicados. Y esto es en el crecimiento espiritual. Dice, antes bien, creced, ¿verdad? En vez de andar ahí, ¿verdad?, distrayéndonos o desviándonos o siendo débiles y arrastrados por muchas influencias que están a nuestro alrededor, debemos avanzar, debemos crecer. Y esa palabra, creced, ¿verdad?, que es, como dije, un imperativo, es un verbo primario, ¿verdad?, utilizado en la palabra del Señor, y literalmente significa agrandar, ¿ya?, o aumentar, ¿ya? Y tiene el concepto de crecimiento, ¿no es cierto?, y tiene el concepto, ¿verdad?, de avanzar, ¿ya? Por lo tanto, el concepto que el apóstol Pedro aquí está queriendo transmitir es que debemos incrementar, debemos engrandecer, debemos ensanchar, debemos agrandar, debemos, en términos medibles, ¿verdad?, debemos avanzar y crecer en nuestras vidas cristianas. La vida cristiana no es pasiva. Ya, si tú tienes ya 5, 10, 15, 20, 30, 40 años en los caminos del Señor y no estás creciendo, no estás avanzando, entonces no estás realmente entendiendo lo que es la vida cristiana. La vida cristiana es una constante de crecimiento, de avance, ¿ya? Y esto va ligado, esto se relaciona directamente proporcional con la transformación que vamos experimentando en nuestras vidas. Nuestras vidas deben ser transformadas a la imagen del Señor Jesucristo. Nuestras vidas deben ir creciendo, avanzando, engrandeciéndose, ensanchándose, ¿verdad?, agrandándose en nuestra experiencia cotidiana en relación a la imagen de Cristo, en ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Sabemos que de alguna u otra manera no llegamos ni a los talones, como se dice, ¿verdad?, coloquialmente, a Cristo. Pero por lo mismo debemos esforzarnos en crecer, en avanzar,
en cada día parecernos aún más a Cristo y avanzar en nuestra vida cristiana. De alguna manera se ha ilustrado la vida cristiana como subir una empinada cuesta en bicicleta, pero sin frenos. O avanzo o lamentablemente retrocedo. No es fácil, se requiere esfuerzo, ¿verdad? Se requiere mucha energía, pero debemos constantemente avanzar. Si voy en bicicleta sin frenos avanzando en esta cuesta y me detengo, ¿qué va a pasar? Me voy a caer, me voy a golpear o incluso voy a retroceder, me voy a caer y voy a retroceder en mi avance. ¿Ya? La vida cristiana no se mide tanto por los logros que obtengamos. La vida cristiana no se mide por el conocimiento que tengamos o acumulemos. La vida cristiana no se mide por los conceptos que podamos entender. La vida cristiana se mide por el constante avance, el constante crecimiento que podamos tener. Por lo tanto, es muy relevante que en nuestras vidas cristianas siempre, escucha esto por favor porque es importante, siempre nos mantengamos desafiados. Siempre nos mantengamos desafiados a cambiar, a crecer o a transformar nuestras vidas, ¿no es cierto?, en virtud del avance y del crecimiento espiritual. La vida cristiana no es pasiva, no es para acomodarse o como algunos dicen, ¿verdad?, coloquialmente, para quedarse dormidos en los laureles. La vida cristiana no es para lograr un nivel, ¿verdad?, de madurez o de avance donde nos quedamos quietos, ¿verdad?, y pasivos. No. Siempre debemos estar siendo desafiados a avanzar, a dar un paso más. Si ya estamos bien, contentos, tranquilos, ¿verdad? Siempre tenemos que ser desafiados a dar un paso más. Si es que ya estoy, ¿verdad?, cómodo, ¿verdad?, probablemente ese momento es el momento más peligroso en tu vida cristiana. Eso lamentablemente fue lo que le pasó a la iglesia en la Odisea, que se sintió muy cómoda, muy tranquila, muy bendecida y ahí se quedó, ¿verdad? Se quedó cómoda en su prosperidad, se quedó cómoda, ¿verdad?, en su avance hasta ese momento. Sin embargo, ellos dejaron de lado a Cristo, dejaron de seguir a Cristo para disfrutar de sus bendiciones. Dios nos ha bendecido mucho, queridos hermanos, pero esas bendiciones no son para que nos quedemos cómodos ni nos quedemos tranquilos. Esas bendiciones son justamente para que en gratitud nos desafiemos a más. Nos desafiemos a crecer, a más almas salvadas, a más iglesias plantadas, a más crecimiento en nuestra iglesia y en nuestras vidas personales, a más avance en nuestro tiempo de oración, a más avance en nuestro tiempo de estudio bíblico, a más transformación en nuestra vida cotidiana, a cambiar más cosas necesarias en nuestras vidas para parecernos aún más a nuestro Señor Jesucristo. No te creas, ¿verdad?, que ya eres igual a Cristo. Todavía probablemente a ti, a mí, nos queda mucha más santificación por delante. Nos queda mucha más consagración por delante. Nos queda mucho más dedicación por delante. Nos queda mucho más servicio por delante. Debemos extendernos, como incluso lo ilustró el apóstol Pablo, ¿verdad? Elongarnos, extendernos hacia adelante para, ¿verdad?, el premio del supremo llamamiento, que es básicamente ser como Cristo, ¿verdad? Debemos olvidarnos ya y dejar atrás las cosas del pasado y avanzar hacia la madurez, hacia el crecimiento, hacia nuestras vidas espirituales en Cristo. Así que ya sea que lleves poquito tiempo como convertido, ya sea que lleves poquito tiempo como nuevo creyente, o ya sea que lleves muchos años en la fe, muchos años, ¿verdad?, en los caminos del Señor, necesitamos ser desafiados a avanzar, a crecer. No te quedes cómodo, no te quedes cómoda ahí, ¿verdad?, en tus logros y en tus glorias pasadas. Necesitas avanzar. Y eso quiero hablar esta mañana. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y de esa manera glorificar al Señor, porque a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Este conocimiento del que estamos hablando acá, ya, porque dice creced en el conocimiento, es la palabra griega ginosko. De ahí se deriva la palabra conocer. Esta palabra ginosko en el griego significa un entendimiento experimental, ya, un entendimiento no solamente racional, intelectual y teórico, sino más bien un entendimiento por experiencia,
un conocimiento experimental, relacional e íntimo. Incluso en la Escritura, no lo busquen, pero por ejemplo en Mateo 1:25 se usa esta palabra, conocer, para inclusive describir la relación entre un hombre y una mujer. Me refiero a una relación íntima, ¿ya? Una relación sexual, una relación íntima de compenetración, ¿verdad?, entre un hombre y una mujer, por supuesto, en el vínculo del matrimonio. Y ahí se utiliza, ¿verdad?, esa palabra, conocer. Ya, por ejemplo, también en Génesis, en el Antiguo Testamento, cuando dice Adán conoció a su mujer, también hace referencia a esta intimidad, ¿verdad?, a esta relación profunda, ¿no es cierto?, entre un hombre, una mujer, su marido y su esposa. Por lo tanto, esta palabra no es algo intelectual, teórico o racional, sino más bien es un conocimiento llevado a la práctica. Esto es más bien un entendimiento de la palabra, de la voluntad del Señor a tu vida, pero manifestada en hechos concretos, en cambios transformacionales de nuestras vidas. Ahora bien, en primer lugar, ¿cuál es la razón más importante, ¿no es cierto?, de por qué debemos crecer en nuestras vidas cristianas? Bueno, acompáñenme a Juan 15:8, Juan capítulo 15, versículo 8, ¿ya? Donde vemos, ¿verdad?, qué es lo que Dios espera de cada uno de sus hijos y especialmente de sus discípulos, sus seguidores, aquellos que vamos, ¿no es cierto?, en pos de Jesucristo. Juan 15:8 dice: en esto es glorificado mi Padre, dice. ¿Ya? ¿En qué es glorificado el Padre? Dice, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Ya? Y en primer término, ¿verdad?, el concepto del fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, fe, mansedumbre. Si estamos creciendo en este fruto, si estamos manifestando este fruto, fantástico. Pero seguimos avanzando en dar más fruto, porque de eso trata el apóstol Juan en capítulo 15 de su evangelio. En dar fruto para la gloria de Dios, dar más fruto, dar mucho fruto, e incluso fruto que permanece en el tiempo. La gracia del fruto es que nunca acaba. Un árbol, ¿verdad?, no da fruto y luego no deja de dar fruto permanentemente. No, siempre está dando fruto. Y lo interesante de un árbol frutal es que mientras más tú coseches ese fruto, el árbol va a ir dando más fruto. Y como en la parábola del sembrador, ¿verdad?, va a dar fruto a 30, 60, 120 por uno. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios para nuestras vidas es el crecimiento. Desde un principio Dios lo estableció así. Cuando Dios creó, ¿verdad?, las plantas del campo, ¿verdad?, las creó para que dieran fruto y se multiplicaran. Luego, cuando Dios creó a los animales, los creó para que se multiplicaran. Luego, cuando Dios creó al hombre, lo creó para que se multiplicara. Y siempre fue el plan de Dios, el crecimiento y la multiplicación. Bueno, en lo espiritual, ya en el Nuevo Testamento, también de la misma manera en lo espiritual, Dios nos deja el desafío de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, y nos dejó el propósito de multiplicarnos, de crecer, de avanzar. Dice en Mateo 28, siendo discípulos a todas las naciones. Y como describió muy bien el apóstol Pablo, cuando le escribió a Timoteo diciéndole, ¿verdad?, lo que has aprendido de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, ¿verdad?, de tal manera que el proceso de crecimiento, madurez y discipulado se siga multiplicando y siga creciendo. Entonces, debemos crecer, debemos avanzar para dar gloria a Dios, para que nuestras vidas en crecimiento den la gloria al Señor. Aquellos que somos papás y tenemos a nuestros hijos pequeños, ¿verdad?, y los vemos crecer, ¿cómo nos sentimos en lo profundo de nuestro corazón? Contentos, ¿verdad?, orgullosos de que nuestros hijos están creciendo en entendimiento, en madurez, incluso en el aspecto físico. ¿Ya? Probablemente cuando ya nos volvamos a reunir, vamos a sorprendernos de ver cómo algunos niños que dejamos de ver, ¿no es cierto?, pequeños, ahora ya están mucho más grandes. Se pegaron un estirón impresionante, ¿verdad? Bueno, así Dios también se goza con sus hijos cuando nos ve crecer, cuando nos ve avanzar, cuando ve que nosotros
avanzamos en el evangelismo, avanzamos en la santificación, avanzamos en nuestro tiempo de oración, avanzamos en nuestro tiempo de estudio de la palabra, avanzamos en nuestra actitud, en nuestro cambio de actitud, en relacionarnos con las demás personas, avanzamos en nuestra sociabilización, avanzamos en nuestro servicio y sacrificio hacia otras personas. Avanzamos en nuestro carácter, en mejorar y transformar nuestro carácter. Avanzamos en nuestra mentalidad, en nuestros pensamientos, ¿verdad? Rendiéndolos y sujetándolos en obediencia a la voluntad de Dios y a Cristo. Avanzamos, ¿verdad? En nuestras relaciones familiares, personales y aún, ¿no es cierto?, eclesiásticas. Dios quiere que avancemos, Dios quiere que crezcamos y que de esa manera le demos la gloria. Mira, en 2 Corintios 3:18 también nos desafía a ser conformados a la imagen de Cristo día a día, ¿ya? Y de gloria en gloria, es decir, de transformación por el peso y la influencia de Dios en nuestra vida a el peso y la transformación, ¿no es cierto?, de nuestros corazones. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos, dice, transformados, ya de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos transformados de gloria en gloria. No solamente somos llenados, no solamente somos emocionados, no solamente somos, ¿verdad?, movidos, sino somos transformados. Hay un proceso constante, permanente de transformación a la imagen de Cristo. Debemos glorificar a Dios con todo nuestro ser. Efesios 6, 1 en adelante. Efesios capítulo 6, versículo 1 en adelante, habla, por ejemplo, de las relaciones familiares. Efesios 6, 1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Después habla de los padres: vosotros padres no provoquéis a vuestros hijos, sino criadlos, ¿verdad?, en disciplina y amonestación del Señor. Después habla, ¿verdad?, de los siervos: siervos, obedecer a vuestros amos con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno, dice, hiciere, esto recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Por lo demás, amados hermanos, dice: hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y luego habla de vestirse de la armadura de Dios para estar firme contra las acechanzas del diablo. Y luego saltemos al versículo 13, dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir y estar firme contra las acechanzas del diablo. Dice después el versículo 14: estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Debe haber un crecimiento constante, permanente en nuestras vidas, en nuestras relaciones personales, familiares. Debemos ser mejores padres, ser mejores hijos, ser mejores siervos también hacia otros. Debemos fortalecernos para estar firmes en nuestras vidas cristianas y no desmayar. La mejor forma de defensa, según, ¿verdad?, lo que dicen hoy en día los expertos del fútbol, es el ataque. Cuando tú estás permanentemente atacando, el enemigo solamente, ¿verdad?, o el equipo rival solamente le queda defenderse. De la misma manera nosotros debemos estar avanzando, creciendo. Si nos quedamos quietos mucho rato, nos convertimos en blancos de Satanás, para que con sus dardos de fuego, ¿verdad?, destruya nuestro testimonio, destruya nuestras vidas. No podemos quedarnos, hermanos, en la pasividad. No podemos quedarnos en la comodidad. Si tú el día de mañana dices: no, yo ya estoy bien ya con todo lo que sé de la Escritura, no necesito conocer más de la palabra, entonces estás al borde de un precipicio, al borde de caer. Porque es imposible, ¿verdad?, que podamos saber todo de la Escritura. Cada día debemos avanzar en el conocimiento experimental de ella en nuestras vidas. El que dice que sabe algo
debe hacer o debe conducirse, ¿verdad? Como si no supiera nada. Ya como si no supiéramos nada, así dice la Escritura. ¿Por qué? Porque permanentemente debemos crecer y debemos avanzar. Por favor, haz el esfuerzo permanente de estar avanzando, de estar creciendo en el conocimiento del Señor. No te quedes cómodo, no te quedes dormido. Hay un dicho, ¿verdad?, muy popular que aplica en este sentido, que dice: camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. No te duermas, por favor. No te quedes ahí pasivo en tu vida cristiana. No te dejes llevar, porque la corriente hoy en día está más fuerte que nunca. Así que debemos crecer para dar fruto, para la gloria del Señor, para ser conformados en la imagen de Cristo y para glorificar a Dios con nuestras vidas en nuestro desarrollo personal. En segundo lugar, vimos la razón importante para el crecimiento, es que debemos avanzar en nuestras vidas cristianas, superando los obstáculos naturales que hay en nosotros mismos. Voy a repetir este segundo punto. Debemos avanzar en nuestras vidas cristianas y superar los obstáculos naturales que hay en nosotros mismos. Sí, nosotros mismos muchas veces somos obstáculos para nuestro crecimiento. ¿Ya? No, si yo estoy bien así, no necesito conocer más. No, si yo estoy bien así, estoy tranquilo, estoy bien, estoy bendecido por el Señor. No nos quedemos cómodos, como la iglesia de la Odisea, que se consideraba rica y que decía incluso: de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Ya? No caigamos en ese error, porque no es así. No nos creamos tan maduros y tan crecidos como a veces pensamos que somos. No seamos, ¿verdad?, tan orgullosos. No seamos tan prepotentes. No, hermano, tenemos que seguir avanzando y tenemos que seguir creciendo, ¿ya? A mí me da mucho gozo, ¿verdad?, de tanto tiempo que hemos tenido, por ejemplo, el Instituto Bíblico en nuestra iglesia, ya por casi 15 años, ¿ya? Y que la mayoría del tiempo, ¿verdad?, soy solamente yo el que estoy haciendo clases en este instituto. Me da mucho gozo cuando tengo la oportunidad y el privilegio de yo también ser un alumno participando en el instituto y aprender más de lo que otros, ¿verdad?, puedan enseñar. Yo me gozo porque se están de a poco ya incorporando algunos nuevos maestros, ¿verdad? Hemos tenido algunos nuevos profesores en el instituto y yo soy el primero en anotarme, porque debemos siempre estar avanzando. Siempre podemos aprender algo más, algo nuevo y algo que desconocíamos antes. Y aún es más, de lo que ya hemos aprendido, podemos incluso ser desafiados a cambiar, a transformar nuestras vidas. Ya, a mí me da pena a veces cómo muchos cristianos, pudiendo aprovechar el privilegio de ser instruidos, lo desechan por dedicar tiempo a otras cosas, ¿verdad? Es importante, hermano, el crecimiento, el avanzar. Y esto se aplica a toda área de nuestra vida, no solo al instituto bíblico, sino también a otros aspectos, ¿verdad?, que necesitamos avanzar y necesitamos desarrollar. Bueno, a veces hay en nosotros mismos, ¿verdad?, obstáculos que debemos nosotros mismos superar. Por ejemplo, la resistencia natural que tenemos cada uno de nosotros. No hay excusa, la resistencia natural que tenemos al cambio. ¿Ya? Te fijas que cuando alguien nos plantea un desafío, ¿cuál es nuestra primera reacción? No, si ya estoy bien así como estoy. No me cambies el esquema, no me cambies el panorama, ya estoy bien como estoy. Bueno, esa es una resistencia natural al cambio, ¿ya? Y esto, ¿sabes cómo se llama en la Escritura? Tiene un nombre. Eso se llama pereza. Te lo vuelvo a repetir. Eso se llama pereza. Para dejártelo aún más claro, si tú no estás creciendo y no estás siendo desafiado y no te estás dejando transformar en tu vida espiritual, eres un perezoso. ¿Ya has visto esos osos perezosos, verdad?, que cuelgan de los árboles, quizás en algún documental, o aquellos que han visitado países más tropicales, ¿verdad?, pueden ver estos osos, ¿verdad?, que se mueven lentamente conforme a su propia capacidad, conforme a su propio metabolismo. Bueno, así muchos creyentes hoy en día que tienen un metabolismo demasiado lento, ¿verdad?, para asimilar los cambios y las transformaciones que deben haber en sus propias vidas. Este mismo tema de la pandemia y de otros problemas que hemos tenido nos ha obligado a cambiar nuestra actitud, a cambiar nuestro pensamiento y acomodarnos, ¿verdad?, de mejor manera para seguir adelante, seguir avanzando. Y a algunos les ha costado más que a otros,
¿verdad? No debemos quedarnos, hermanos, en nuestra resistencia normal, natural que tenemos al cambio. Debemos permanentemente, ¿verdad?, estar avanzando, porque Satanás, el diablo, nuestro enemigo, está muy atento si la comodidad nos atrapa. Ya, mire lo que dice Jueces. Vayamos al Antiguo Testamento, a Jueces. Una buena ilustración de esto lo encontramos en Jueces 18. ¿Ya? Jueces capítulo 18 en el Antiguo Testamento, versículos 7 al 11. ¿Ya? Jueces capítulo 18, ¿verdad? Versículos 7 al 11. Dice, Jueces 18, 7. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Labis. Y vieron que el pueblo que habitaba en aquella, dice que el pueblo que habitaba en ella, en Lais, ¿ya? Estaba seguro, ocioso y confiado. Así están muchos creyentes hoy en día, ¿verdad? Seguros, ociosos y confiados, conforme a la costumbre de los de Sidón. Tal vez la costumbre de los sidonitas, ¿verdad?, y particularmente de los habitantes de Lais, eran estar cómodos, tranquilos con la prosperidad que habían obtenido. Dice el versículo a continuación, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna. Ya, muchas veces nos esforzamos para que nada nos perturbe, para que nada nos complique. Ya nos esforzamos para que nada nos saque de nuestro metro de seguridad, de nuestra zona segura, de nuestro esquema, ¿verdad?, de seguridad. Dice, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. O sea, en otras palabras, algo que yo he escuchado muy comúnmente hoy en día, yo no me meto con nadie y nadie se mete conmigo. Tranquilito, cómodo, ¿verdad?, en mi apartamento, en mi casa, en mi condominio, sin que nadie me moleste. Yo no molesto a nadie, nadie me molesta a mí. Tengo todo lo necesario, tengo la despensa llena, estoy bendecido del Señor, estoy cómodo, estoy tranquilo, no necesito de nada. El mismo error de la iglesia de la Odisea, ¿te acuerdas? Versículo 8. Volviendo pues ellos a sus hermanos en Sora y Estaol, sus hermanos les dijeron, ¿qué hay? Y ellos les respondieron, levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena, y vosotros no haréis nada. No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos, donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Hasta el versículo 11 vamos a leer. Entonces salieron de allí, de Sora y de Estaol, 600 hombres de la familia de Dan, armados de armas de guerra. Este fue un desafío a los israelitas mientras estaban conquistando la tierra. Y se encontraron con este pueblo cómodo, tranquilo, confiado y bendecido. Sin embargo, la orden que Dios le había dado, ¿verdad?, a los israelitas era ir y conquistar aquella tierra. Bueno, esa confianza, esa tranquilidad, esa pereza que tenían acumulada los habitantes de Lais le fue en su contra, ya, porque fueron destruidos, fueron conquistados por la nación de Israel y particularmente por la tribu de Dan. Así es que tengamos mucho cuidado, hermanos. Tengamos mucho cuidado cuando nos sintamos tranquilos y cómodos. Cuando sintamos que estamos bien, cuidado, porque en ese momento podemos cometer el error de no ser desafiados, de no sentirnos desafiados a más, a crecer y avanzar en nuestras vidas cristianas. Otro obstáculo que a veces tenemos que enfrentar en nuestros corazones es el orgullo y el egoísmo. ¿Ya? Mira cómo razona el inicuo en Job 34, 9. Job, ya, 34, 9. Dice así, Job 34, 9. Dice, porque ha dicho, esto es el inicuo, ¿verdad? El pecador. Dice, porque ha dicho, de nada servirá al hombre el conformar su voluntad a Dios. Esto dice el inicuo, esto dice el malvado. De nada sirve conformar, ¿verdad? Conformarme a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere de mí. Cuando nosotros nos levantamos cada día
¿ya? Y vamos al Señor en nuestro tiempo de lectura, en nuestro tiempo de oración, preguntamos al Señor qué es lo que quiere y qué es lo que espera de mí, ¿no es cierto?, el día de hoy. O preguntamos al Señor qué es lo que quiere de mí, como el apóstol Pablo. ¿Te acuerdas cuando se convirtió? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Bueno, el inicuo no tiene preocupación de conformarse a la voluntad de Dios, porque muchas veces, ¿verdad?, cuando el orgullo llega a su corazón, él cree que está en la voluntad de Dios. Él cree que está bien. Pero ¿qué dice el proverbio? No seas sabio en tu propia opinión, ¿ya? Teme a Jehová y apártate del mal. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y cuando nos damos cuenta que muchas veces nos falta mucho, mucho para estar más santificados ante Dios, entonces ahí entendemos que no debemos ser sabios en nuestra propia opinión. No dejes que el orgullo y el egoísmo, ¿verdad?, te impida crecer, avanzar y transformar, ¿no es cierto?, tu entendimiento, tu conocimiento y tu vida práctica cotidiana a la voluntad del Señor. A veces también otro obstáculo es el pecado no confesado. Mira, Hebreos 12, por ejemplo, nos da una tremenda ilustración de esto, un pasaje muy conocido. Ya en Hebreos, capítulo 12, versículos 1 y 2, ya Hebreos, capítulo 12, versículos 1 y 2, esto está ya en el Nuevo Testamento, casi al final, dice la palabra del Señor. Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, mire lo que dice, despojémonos, ¿ya? Despojémonos de todo peso o estorbo, lastre, dice incluso en algunas traducciones, de todo lastre que nos ahí refrena en nuestro crecimiento espiritual. Dice, de todo peso y del pecado que nos asedia. Ya explicamos qué significa esta palabra, asediar. Significa que el pecado está a nuestro alrededor, ¿verdad? Y de aquellas cosas debemos nosotros desligarnos. Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Muchas veces los atletas se entrenan con peso, ¿verdad? Se entrenan, ¿verdad?, amarrándose a un peso que tienen que arrastrar mientras van avanzando, mientras van corriendo. De tal manera que cuando sacan ese peso, ya después, ¿verdad?, los músculos están mucho más fortalecidos para avanzar y correr más rápido cuando le toque, ¿verdad?, la competencia, cuando le toque la carrera, ¿verdad?, en la competencia en la que se están preparando. De la misma manera nosotros debemos despojarnos de algunas cosas que nos estorban en nuestras vidas, ídolos que pueden haber en el corazón. Puede ser la música, pueden ser relaciones personales, pueden ser, ¿verdad?, ídolos que hayan en nuestro corazón, pueden ser el amor, ¿verdad?, a cosas de este mundo que estorban nuestra vida espiritual. Puede ser incluso cosas de nuestro carácter, como el temor, como la timidez. Puede ser incluso, ¿verdad?, cosas de nuestro carácter como el enojo, la ira, cuando reaccionamos mal, cosas de las que, hermanos, debemos despojarnos, debemos dejar atrás. Cosas incluso que nos entretienen, juguetes que a veces tenemos en la vida cristiana. El apóstol Pablo decía allá en 1 Corintios capítulo 13 que cuando él era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como un niño, ¿verdad? Pero cuando ya fue hombre, dijo el apóstol Pablo, dejé lo que era de niño. Bueno, hay cosas que tal vez tenemos que ir dejando en nuestras vidas cristianas para avanzar a otros aspectos de nuestro desarrollo espiritual. Ya en lo personal, yo recuerdo, ¿verdad?, muchos años atrás que tenía el lindo privilegio, ¿verdad?, de poder servir al Señor en la iglesia tocando guitarra, tocando un instrumento, ¿verdad? No era experto ni era muy bueno en eso, pero fue lindo para mí dejar de hacer aquello para dar lugar a otros. Y hoy en día ya en nuestra iglesia hay hermanos que lo hacen muchísimo mejor que alguna vez yo lo podría haber hecho. Pero además poder avanzar en otros aspectos, en otras áreas del servicio al Señor, ¿ya? Ahora tengo que ponerme a la fila para poder servir al Señor y tocar guitarra en alguna reunión. Qué bueno, pero también el Señor me está usando en otras áreas, en otros aspectos. No podemos, hermanos, aferrarnos tanto a las cosas temporales. Tenemos que avanzar, tenemos que crecer, tenemos que servir al Señor cada día con mayor excelencia y tenemos que ir avanzando a otras etapas de nuestras vidas cristianas. No podemos quedarnos pegados siempre en lo mismo. Debemos avanzar. Y a veces hay resistencia en nosotros mismos, ¿ya? En nuestro pecado no confesado,
¿verdad? En nuestro orgullo, en nuestro egoísmo, ¿verdad? Incluso en esta resistencia natural que tenemos al cambio, ¿ya? Debemos, ¿verdad?, esforzarnos siempre por mejorar, por avanzar, y debemos esforzarnos siempre para la gloria del Señor. Un buen ejemplo es lo que ha pasado últimamente con todo esto del problema de la pandemia a nivel mundial. Nos ha obligado a aprender y hacer algunas cosas que antes no hacíamos. Ya, por ejemplo, el grabar una enseñanza, el presentar un mensaje frente a una pantalla. No es fácil, no es cómodo. Yo la verdad termino mucho más agotado haciendo esto que predicando desde un púlpito presencialmente. Pero no puedo quedarme ahí, ¿verdad? Llorando, ¿verdad? Angustiado porque las cosas cambiaron. No, debo esforzarme por servir a mis hermanos, por edificar a los demás, ¿verdad? A través de las enseñanzas, aunque sea algo que no me es cómodo y que no me es fácil. Porque escucha esto, mi querido hermano, mi querida hermana, la vida cristiana no está diseñada para que sea fácil. La vida cristiana no está hecha para que sea fácil. Es más, mientras más te cueste vivir tu vida cristiana, más crecimiento vas a experimentar en tu vida. Así es que tal vez para ti no sea fácil conectarte, tal vez para ti no sea fácil, ¿verdad?, estar en estas reuniones, aprender. Algunos hemos tenido que aprender de la tecnología, algunos incluso hemos tenido que depender de nuestros hijos para que nos ayuden, porque ellos, no sé, como que entienden mejor la tecnología que nosotros, los que somos un poquitito, ¿verdad?, más adultos. Bueno, si hay que hacer el esfuerzo por el beneficio de edificarnos mutuamente, por el beneficio de edificar a otros, hay que hacerlo. No podemos quedarnos ahí, ¿verdad?, en la comodidad o en la tranquilidad de lo que ya conocemos o de lo que ya sabemos. Es muy fácil quedarse, ¿verdad?, ahí cómodos en el mundo conocido que a través del tiempo hemos logrado establecer. No, 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 no. Puede que incluso, hermanos, las cosas cambien aún más. Puede que incluso las cosas se pongan aún más complejas para la vida cristiana hoy en día, en nuestro contexto actual en el que vivimos. Pero hermano, no importa, porque tenemos a Cristo. Cristo nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. Ya vamos a tener aflicción, y esto significa desafíos, cambios, transformaciones. Vamos a tener oposición, vamos a probablemente incluso en algún momento, lo más probable es que vamos incluso a tener oposición. Incluso probablemente vamos a tener persecución. Bueno, no podemos quedarnos ahí llorando, ¿verdad? No, tenemos que avanzar, tenemos que crecer, tenemos que adaptarnos y avanzar. Adaptarnos y avanzar. Ese es el lema de los comandos, ¿verdad?, en el ejército. Ya tengo un pastor amigo que es comando, fue comando en su tiempo, ahora ya no lo es, y él siempre me decía, uno tiene que adaptarse y avanzar. ¿Ya? Adaptarse y avanzar, siempre en crecimiento, siempre avanzando hacia la meta, bueno, en el caso de ellos, ¿verdad?, hacia la misión que deben cumplir. ¿Ya? Siempre cada paso, cada actitud, cada movimiento que ellos hacen tiene que ser en pro, en beneficio de avanzar hacia el cumplimiento de la misión. ¿Ya? Incluso de pronto si tienen que hacer un desvío en el camino, pero siempre tiene que ser hacia el cumplimiento de la misión. De la misma manera nosotros tenemos una misión, que es alcanzar el mundo para Cristo, que es discipular a todas las naciones. Ese es el desafío. Ya Mateo 28 lo deja muy claro. ¿Ya? Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿ok? A todas las etnias. Esa es nuestra misión. Tenemos que permanentemente avanzar en esa dirección. Pero para poder hacer discípulos, yo primero tengo que ser un discípulo. Yo primero tengo que discipularme. Y la palabra discípulo viene de la raíz de la palabra disciplina. Y la palabra disciplina implica esfuerzo, sacrificio, cambio, transformación, dolor, ya si fuese necesario. El sacrificio es lo que hacen los atletas cuando se disciplinan para correr en una carrera. El apóstol Pablo también lo ilustró cuando dijo, ¿verdad? Golpeo mi cuerpo, ¿verdad? Aún yo mismo, ¿verdad? Me golpeo a mí mismo. Dice, no siendo que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Y por qué lo hacía? Porque él quería el premio, porque él quería, ¿verdad?, el premio del supremo llamamiento, que es llegar a la presencia del Señor conformado a la imagen de Cristo. Entonces el apóstol Pablo, ¿verdad?, no golpeaba el aire.
no golpeaba el viento, sino que se golpeaba a sí mismo. No literalmente, por supuesto, sino que exponía su mente, su alma, su cuerpo y aún sus emociones, las exponía al esfuerzo, al sacrificio en pos del crecimiento espiritual. Tal vez tú tengas problemas en tu vida, ¿no es cierto?, de salud o emocionales o personales. Bueno, tienes que ir superando aquellas cosas y siempre en pro del crecimiento para tu vida cristiana y para la vida cristiana de aquellos que están a tu alrededor. Ya, a mí me da gozo cuando yo veo hermanos y hermanas que a pesar de sus años o a pesar de sus impedimentos físicos o incluso a pesar de sus problemas económicos, siempre están ahí sirviendo al Señor, están conectados o se están congregando o están sirviendo al Señor a pesar de algún obstáculo, de algún problema, porque uno ve el esfuerzo. ¿Ya? A veces la vida cristiana se nos vuelve muy cómoda y ese es el problema que tuvieron, ¿verdad?, los habitantes de Lais, de Sidón, ya que estaban muy tranquilos, muy cómodos, ¿verdad?, en su metro cuadrado de seguridad y esa fue finalmente su perdición. Bueno, de eso tenemos que nosotros, ¿verdad?, librarnos. No te olvides que el discipulado tiene a lo menos 7 niveles, ¿ya?, de crecimiento espiritual. El primero, ¿te acuerdas? No sé si aquellos que han tomado el discipulado o aquellos que lo van a tomar se acordarán. Está el arrepentimiento. Después viene la iluminación. Ya cuando tú vas creciendo un poquito más, después viene la participación, ¿verdad?, en el servicio y en el ministerio. Ahí está la mayoría de los creyentes. Después viene el liderazgo. ¿Ya? Después viene la consagración. Muchos quedan pegados ahí, muchos no logran pasar el 5.º nivel de la consagración porque implica cambio, transformación, implica una actitud diferente. Ya, muchos creen que han pasado esta etapa, pero cuando viene la crisis, ahí quedan pegados porque no están dispuestos a dar pasos de crecimiento. Después de la consagración viene la autoridad. Cuando tú ganas autoridad, no por lo que sabes, no por el tiempo que llevas, no por lo bonito que hablas, sino ganas autoridad moral por tu propio ejemplo. ¿Ya? Siempre nosotros estamos desafiando a los discipuladores, a los maestros, a los predicadores, a los líderes de nuestra iglesia, que si queremos que nuestros discípulos salten 1 metro, nosotros tenemos que saltar 2 metros frente a ellos. Esto se llama ejemplo y esto se llama, de esa manera se logra la autoridad espiritual en la vida de las demás personas para una influencia espiritual. ¿Ya? Y la última, después de la autoridad, la última, digamos, el último y 7.º nivel del discipulado es la visión mundial. Esta visión mundial tiene que ver, ¿verdad?, ya con una actitud madura, donde aún uno sigue avanzando y sigue creciendo, ya en la vida cristiana. Aún uno sigue avanzando, ¿verdad?, en esta visión global, donde entiende que aunque su esfuerzo es local, su alcance es universal, donde entiende de que la obra local es solamente una parte y un instrumento para un alcance aún mayor a nivel global, donde ya sus problemas no son sus problemas, ¿verdad?, sino que se los deja el Señor. Y sus problemas en realidad son los desafíos que Cristo tiene para alcanzar este mundo para Cristo, ¿verdad? Ya las cosas que obstaculizan su visión ya desaparecen para poder enfocarse, ¿verdad?, en lo importante que es seguir a Cristo. Por lo tanto, el discipulado implica avance y crecimiento. Ya algunos que están quizás en el proceso recién del discipulado 1, ya porque hay 3 niveles del discipulado, solamente están abarcando los 3 o 4 primeros eslabones, ¿verdad?, de este proceso de crecimiento espiritual. Pero todavía le quedan, ¿no es cierto?, 3 más por delante. Bueno, siempre nos va a quedar algo por delante, aún incluso llegando a la última etapa del discipulado, que es la visión mundial, aún así nos queda todavía mucho por delante en nuestra santificación y en nuestra vida cristiana y en el cumplimiento de la misión que Dios ha puesto por delante de nosotros. Ahora, ¿de qué forma Dios nos desafía a crecer? ¿De qué manera Dios nos desafía a crecer? Bueno, ahora vamos a ver el tercer punto. Si lo quieres anotar ahí, comprendamos las maneras que Dios usa para que podamos avanzar, ¿no es cierto?, en nuestras vidas cristianas, para que podamos crecer. Comprendamos las maneras que Dios usa. ¿Qué manera Dios usa para nuestro crecimiento? En primer lugar, las pruebas. Obvio, ¿verdad? Las pruebas son parte
del crecimiento. Voy a leer varios versículos aquí, así que si me quieren acompañar, les pido rapidez. Salmo 7:9, Salmo capítulo 7, versículo 9, dice: fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque dice el Dios justo, ya, el Dios justo, miren lo que dice, prueba la mente y el corazón. Nota que dice prueba la mente y el corazón. No dice conoce la mente y el corazón. No dice solamente que Él conoce lo que está en tu corazón, que por supuesto que lo sabe, sino que dice que lo prueba. ¿Te acuerdas cómo Dios probó a Abraham? Pidiéndole que sacrificara a su hijo, su unigénito, en un altar, que lo degollara. Así Dios probó a Abraham. ¿Te acuerdas cómo Dios probó a Job? Le quitó a toda su familia, le quitó todos sus bienes, le quitó incluso su salud. ¿Te das cuenta lo que significa que Dios prueba el corazón? Significa que Dios, deliberadamente en su voluntad permisiva, va a permitir que tú pases problemas, dificultades, cosas dolorosas que vas a tener que vivir y enfrentar, cosas que te van a sentir débil y vulnerable. Porque ¿qué dice el apóstol Pablo con respecto a su aguijón? ¿Te acuerdas? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y esto es porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Así es que si tú estás enfrentando un problema emocional, un problema físico de salud, si tú estás enfrentando un problema relacional, relacional en la familia o en otro aspecto, si tú estás enfrentando un problema, por supuesto un problema injusto, no una consecuencia de tu propio pecado o una consecuencia de tus propias malas decisiones, ¿ya? Si no estás enfrentando un sufrimiento justo, ¿ya? Bueno, es una prueba donde Dios está probando tu corazón. Eso es lo que Dios hace, Él prueba y prueba además la mente, ¿ya? A nivel de pensamiento. ¿Qué son los pensamientos que hay en tu mente? ¿Qué cosas son las que tú estás pensando? ¿Estás pensando bien o estás pensando mal? Bueno, Dios te va a probar. Dios te va a probar. Esa es la manera que Él usa para nuestro crecimiento espiritual. Mira lo que dice Jeremías. Un poquito más allá, después de Isaías, viene Jeremías. Jeremías, capítulo 20, versículo 12. Jeremías, capítulo 20, el versículo 12 dice: oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza en ellos, porque a ti te he encomendado mi causa. Dios prueba a los justos, aquellos que hemos sido salvados por la gracia de Jesucristo. Dios nos prueba. Incluso Jesús reconoció esto en sus discípulos. Lucas 22, 28. Miren lo que dice Lucas 22, 28. Lucas capítulo 22, versículo 28. Dice, Lucas 22, 28. Dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo, mire lo que dice, en mis pruebas. Interesante, ¿verdad? Al Señor lo persiguieron. Al Señor se burlaron de Él, lo menospreciaron. Al Señor lo burlaron. Pero, dice, vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Tiene que haber sido muy difícil para el Señor dejar su gloria para venir a este mundo, ¿verdad? Y compartir con nosotros. ¿Sí o no? ¿Qué crees tú? Bueno, ¿qué has dejado tú? ¿Qué sacrificios has hecho tú por el Señor? ¿Qué cosas has dejado por servir a tus hermanos? ¿Por crecer en tu vida espiritual? Hay un himno muy lindo, ¿verdad? Que lo recuerdo en este momento. Si todo yo dejé por ti, dice el himno, ¿qué has dejado tú por mí? ¿Ya? Un himno de los antiguos, ¿verdad? Que antes entonábamos y cantábamos en nuestras congregaciones. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Mira qué desafío que nos deja el Señor, ¿verdad? Mira, acompáñame también a Santiago 1, ¿ya? Santiago 1, 12. ¿Ya? Santiago 1, eso está casi al final de sus Biblias, ¿ya? Después de Hebreos viene Santiago, capítulo 1, el versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Esto es la prueba, ¿ya? Esa palabra tentación también es intercambiable con prueba. De hecho, más adelante se utiliza, ¿no es cierto?, casi la misma palabra. Dice,
Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Ya? Viene de la misma raíz tentación y prueba. Ya probablemente ahí tentación tiene el concepto más de algo interno y prueba de algo más externo, pero es la misma raíz. Tiene el concepto, ¿no es cierto?, de algo que tenemos que enfrentar con dificultad, porque Dios prueba la mente y prueba el corazón. Pedro también lo dijo, vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, dice, se prueba. ¿Cómo? Se prueba con fuego. Así que la prueba es una forma en que Dios trata con nosotros. En segundo lugar, la crisis de fe. Ya hay crisis de fe en tu vida, ¿o no? Crisis, momentos duros, difíciles en que te ponen ahí entre la espada y la pared. Mire lo que dice Job 10, 17. Job, volvamos al libro de Job. Ya, porque sin duda Job es un tremendo ejemplo en esto. Ya Dios le puso ahí una tremenda crisis de fe. Job 10, 17. Job 10, 17, cuando está Job lamentando su condición, dice en el verso 17, renuevas contra mí tus pruebas. Miren lo que dice Job, renuevas, eso se le está diciendo a Dios, renuevas contra mí tus pruebas y aumentas conmigo tu furor, como tropas de relevo. Es decir, una tras otra. No sé si alguna vez has dicho la expresión tan popular y tan común, me está lloviendo, ¿conoces el dicho? Sobre mojado, ¿verdad? Bueno, generalmente cuando las cosas malas pasan en nuestras vidas, no sé si tú has visto esto, nunca vienen solas. Siempre pasa, viene una detrás de otra. Bueno, eso es lo que está diciendo Job aquí. Así que lo que tú estás viviendo no es algo nuevo, ¿ya? Es algo que Job lo vivió ya hace muchos, muchos siglos atrás. Pero él dice que no atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir, nunca dijo, todas estas cosas son vanas y sin propósito. No, él no le atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir, confió y declaró que Dios en todas las cosas tenía un propósito. Incluso dice que Job adoró a Dios, alabó a Dios, aún en medio de la prueba, aún en medio del dolor. Tal vez tú en este momento no estás siendo sometido a ninguna prueba. Y tal vez ahora tú puedes decir, oh, gloria a Dios, yo quiero glorificar a Dios con mi vida, yo quiero servir al Señor, yo quiero alcanzar el mundo para Cristo, yo quiero estar en santidad con mi Señor. Pero también hay otro dicho muy popular, ¿no es cierto?, que se dice, en la cancha se ven los gallos. Es decir, cuando enfrentes el momento de la prueba, ahí te quiero ver. Ahí te quiero ver, ¿verdad? Si es que realmente lo que tú estás diciendo está realmente enraizado en tu corazón. No, si cuando venga la persecución yo voy a ser el primero. A ver, no escupamos al cielo, hermano, porque tenemos que tener un corazón humilde. Tenemos que rendirnos al Señor y estar dispuestos a que el Señor trabaje en nuestra vida, aunque sea a través de una crisis de fe. Miren lo que dice Jeremías 20:12. ¿Ya? Job y Jeremías fueron dos hombres probados hasta el límite. Hasta el límite. Y no olvides que Dios dice en su palabra en 1 Corintios 10 que Dios nunca nos prueba más allá de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la prueba nos va a dar la salida para que podamos soportar. Pero mire lo que dice Jeremías. Ya, Jeremías 20:12. Jeremías capítulo 20, el versículo 12 dice, oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. ¿Por qué dijo Jeremías, a ti he encomendado mi causa? Bueno, básicamente porque toda la nación de Israel, que estaba rebelándose contra Dios en ese tiempo, estuvo en contra de Jeremías. Jeremías era el único. ¿Ya? Jeremías predicó a un pueblo duro de servir. El ministerio de Jeremías fue duro. Él predicó y nadie quería escuchar. Incluso hasta lo metieron en la cárcel, lo tiraron a un pozo, ya un pozo de angustia, es decir, un pozo donde quizás le llegaba el agua hasta el cuello o hasta la mitad de su cuerpo lleno de lodo, sin posibilidad de salir, y de vez en cuando, ¿verdad?, probablemente una vez a la semana, le tiraban un trozo de pan enmohecido. Ese era el tratamiento que usaban en aquellos días, ¿verdad?,
cuando hablaban de un pozo de angustia. Y eso fue lo que Jeremías tuvo que enfrentar por servir al Señor. Nadie lo escuchó. Incluso Dios le dijo, pon tu rostro como un pedernal, usando, ¿no es cierto?, un lenguaje más actual, sería pon cara de palo, es decir, un rostro duro, porque la gente no te va a escuchar. La gente te va a menospreciar, se va a burlar de ti. Bueno, y eso fue lo que vivió Jeremías. Job y Jeremías fueron hombres muy probados hasta el límite. Hasta el límite, incluso tanto Job como Jeremías llegaron a decir, maldito el día en que nací. ¿Por qué nací en este mundo? Bueno, porque Dios tenía un propósito para ellos. De la misma manera Dios tiene un propósito para ti. Así que cuando estemos enfrentando momentos duros y difíciles, que sin ningún lugar a duda lo hemos enfrentado, no nos quejemos, sino glorifiquemos al Señor. No nos compliquemos cuando enfrentemos una crisis de fe, cuando nos veamos entre la espada y la pared. Simplemente confiemos en el Señor. No nos desarmemos ni nos compliquemos. Démosle gloria al Señor y avancemos en la dirección correcta conforme a su palabra, porque Dios quiere pulir nuestro carácter. Mire lo que dice Proverbios 27:17, pasaje bien interesante, ya que se aplica mucho el concepto del discipulado, porque en el discipulado siempre hay uno que está guiando la vida de otro. En Proverbios 27:17, Proverbios capítulo 27, el versículo 17, dice ahí la palabra del Señor. Proverbios 27:17, hierro con hierro se aguza, así el hombre aguza el rostro de su amigo. Cuando venga un hermano, ¿verdad?, y quiera pulir tu corazón, probablemente va a sacar chispas, ¿verdad? Así como se afila el cuchillo con el mismo hierro, ¿verdad?, para que se vaya afilando, así se aguza o se afila tu carácter. Bueno, muchas veces, ¿verdad?, Dios va a permitir que personas pulan nuestro carácter, ¿ya? Dios a veces va a permitir que personas pulan nuestro carácter en humildad, en paciencia, en benignidad, en bondad, en amor, en sacrificio, en servicio a otras personas. Bueno, ¿estamos dispuestos a ser humildes y a ser trabajados por el Señor? Ya, a que Dios cincele parte de nuestras vidas. Cuando nosotros vemos una escultura, ¿ya?, y vemos la genialidad del maestro que hizo esa escultura, no nos damos cuenta que pasó mucho tiempo sacando trozos de roca, de piedra, ¿no es cierto?, de mármol, para darle forma a esa escultura. Bueno, Dios está dándonos forma a nosotros. ¿Ya? Dios está puliendo nuestro corazón. No procuremos simplemente avanzar al proceso final o al término final. Muchas veces queremos ser como la escultura gloriosa, ¿verdad?, ¿no es cierto?, para simplemente llamar la atención o para que otros vean la obra de Dios en nuestra vida. No. Aprendamos, hermanos, a gozarnos en los cincelazos de día a día. Aprendamos a gozarnos, ¿verdad?, en el raspor, ¿verdad?, de la lija. Aprendamos a gozarnos en la obra de Dios cotidiana. Aprendamos a gozarnos en la mano del Maestro que está cincelando, que está formando en nosotros. Fíjate que en este contexto para nosotros resulta que es más importante el proceso que el final. Ya, el final va a ser cuando Cristo venga a buscarnos. El final va a ser cuando Cristo nos lleva a su presencia. Ahí vamos a ser semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Pero el proceso es lo que a Dios le interesa. ¿Te acuerdas, verdad? No sé si ahora será, pero en mis tiempos, ¿verdad?, cuando yo estudiaba en el colegio, hace algunos años atrás solamente, ¿verdad?, el profesor de matemáticas nos hacía algunos ejercicios. Y a mí me llamaba mucho la atención, incluso a veces hasta me frustraba, porque el profesor de matemáticas, ¿verdad?, nos daba el ejercicio y nos decía, escriban ahí todo el proceso. Incluso me pasó en más de alguna oportunidad, ¿ya?, en que el profesor de matemáticas me puso una buena nota, no porque llegué al resultado correcto, sino porque vio el proceso, vio el esfuerzo que yo hice en poder llegar a ese resultado. Incluso en una oportunidad, todavía me acuerdo, el profesor me felicitó y me dijo, mira, qué bien, te equivocaste en el resultado final. Y cuando dijo eso, yo dije, pucha, me fue mal. Pero después él dijo, pero veo que hiciste el trabajo, ¿no es cierto?, para poder lograrlo. Y él después no me puso un 7, pero me puso una mejor nota de la que yo esperaba que iba a lograr. ¿Y por qué? Porque él estaba más interesado en el proceso, en el esfuerzo. Bueno,
Dios también está más interesado en el esfuerzo, en el proceso, que en el resultado final. Porque escucha esto, el resultado final no depende de ti. El resultado final lo hace Dios. Cristo comenzó en ti la buena obra y la perfeccionará hasta el día de su venida. Eso dijo Pablo allá en Filipenses 1:6. ¿Ya? Estando persuadido de esto, dijo Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cristo nos va a transformar a su imagen cuando lleguemos a su presencia. Pero mientras tanto, cuando estemos aquí, ya gózate en el proceso, en lo que Dios quiere hacer con tu vida, en los cambios, en los ajustes, en los sacrificios, en los dolores que vas a tener que enfrentar para conformarte a la imagen de Cristo, porque de esa manera tú estás glorificando al Señor y se está desarrollando en tu vida un carácter y un liderazgo espiritual. Sí, un liderazgo espiritual. ¿Ya? En Lucas 6:10, no lo busquen, ¿ya? Pero ahí destaca la importancia, por ejemplo, de ser fiel en lo poco. ¿Ya? Si en lo poco tú eres fiel, Dios te va a poner en lo más. ¿Ya? Es un concepto que se repite ahí en Efesios 5:11 al 12, ya que habla acerca del crecimiento, de la madurez espiritual también en nuestras vidas, de ir transformándonos a la imagen de Cristo. Dejemos que el Señor forje en nosotros carácter y liderazgo espiritual a través de pulir nuestro carácter, de las crisis de fe y de las pruebas que tengamos que enfrentar en nuestras vidas. Mira, fíjate en esto. Hay 4 etapas bien marcadas ya en el desarrollo y crecimiento espiritual. Primero, en la observación, cuando yo me involucro en algo, en un proceso de transformación, primero yo observo, ¿no es cierto? Veo lo que está pasando. Primero en la observación soy instruido, ¿ya? Y llego a ser un seguidor atento del que me está instruyendo. En segundo lugar, en la participación, cuando yo empiezo ya a involucrarme un poquito más, soy perfeccionado, soy pulido. Es decir, llego a ser un aprendiz de mi maestro, un aprendiz leal, dispuesto a que él trabaje en mi vida. En tercer lugar, viene la responsabilidad. En la responsabilidad soy un obrero, me involucro ya como un obrero, como un siervo, y llego a ser un líder humilde, que reconozco que me falta todavía y que hay un proceso transformacional en mi vida. Y en cuarto y último lugar, viene la autoridad. Soy un edificador, llego a ser un siervo útil al Señor. No un señor, sino un siervo útil al Señor. Esto pasó en la vida de los discípulos. Te fijas que primero Dios llamó a sus discípulos a su lado y les dijo, yo hago y ustedes me miran, me observan. Después les dijo a sus discípulos, ¿verdad? Ok, yo hago y ustedes me ayudan, es decir, participan. Después les dijo, ok, ahora ustedes hacen y yo los ayudo. Ya tomaron una responsabilidad y el Señor les ayudó. Finalmente el Señor Jesucristo les dijo, ok, ahora ustedes hacen y simplemente yo me voy, ¿verdad? Y Él fue ascendido al Padre. Bueno, ese proceso en nuestra vida cristiana es muy marcado, pero requiere el proceso. Requiere que vivamos cada una de estas etapas. Observación, participación, responsabilidad, para finalmente poder tener la autoridad. Y aun cuando lleguemos a tener autoridad espiritual, aún así Dios pide más de nosotros. ¿Por qué? Porque al que más se le da, ¿qué dice el texto bíblico? Más se le pide. ¿Sí o no? Así es, ¿verdad? Al que más se le da, al que más privilegio se le da, más se le va a exigir. Bueno, entendemos el concepto. Finalmente, debemos desarrollar elementos que son esenciales, hermanos, para el crecimiento espiritual en nuestras vidas. Así que anota esto o chequea esto. En cuarto lugar, este sería el cuarto y último punto. Desarrollemos los elementos fundamentales para el crecimiento espiritual. ¿Qué elementos son estos? Ya, estos son como las herramientas en el taller de un carpintero. Bueno, en primer lugar, anótalo ahí o chequéalo, humildad. Estoy siendo suficientemente humilde, ¿no es cierto?, con la obra de Dios en mi vida. Voy a leerles un pasaje en Hechos 20:19. Hechos 20:19, si lo quieres anotar, dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Eso decía Pablo, ¿verdad?, mientras ministraba a los creyentes en Mileto.
ya en su viaje misionero. Bueno, dice sirviendo al Señor con mucha humildad y prueba, sufrimiento. Bueno, la humildad, anótalo ahí, la humildad. Estoy siendo humilde para dejarme trabajar por el Señor y enfrentar las pruebas y el desafío del servicio a Cristo. Segundo lugar, actitud sumisa. Si yo no soy sumiso, si no tengo una actitud sumisa, ¿verdad? Que es básicamente como una actitud de arrepentimiento continuo, constante en mi corazón, nunca voy a crecer espiritualmente. Mateo 21, puedes anotarlo ahí, yo lo voy a leer. Mateo capítulo 21, versículo 28. Mateo 21, 28 dice, pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. A veces hay resistencia a la obra de Dios, ok, pero después tenemos que cambiar de actitud y disponernos al Señor. Ya, ok, voy a ir, dijo este hijo. El otro hijo dijo, sí, sí voy, pero después no fue. Adivina a quién Dios va a honrar primero. Por supuesto, el que fue e hizo lo que Dios quería que se hiciera. Bueno, de la misma manera nuestro corazón debe tener una actitud sumisa. Obediencia, el tercer aspecto necesario. Ya el tercer elemento fundamental para nuestro crecimiento espiritual es la obediencia, ¿verdad? La obediencia que debemos tener al Señor. Segunda de Corintios 10, 5 al 6. Segunda de Corintios 10, 5 al 6, dice la palabra del Señor, 2 de Corintios 10, 5, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, ¿qué dice? A la obediencia a Cristo. Mira, escucha esto, a veces cuando estoy muy, como decimos, acototado, muy lleno de muchas cosas, ¿verdad? Y no sé todavía bien qué pasa, lo único que sé es que tengo que obedecer. Cuando tengo algo claro en la palabra de Dios, tengo que obedecer, tengo que ser obediente al Señor. Debemos obedecer, ¿no es cierto?, al Señor. ¿Por qué? Porque estamos sirviendo a Cristo. Ya es lo que dice Hebreos también, Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 5, el versículo 8. Dice, y aunque era hijo, hablando de Jesucristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Te acuerdas cuando Cristo le dijo al Padre, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya? Ahí está la obediencia. Luego, en cuarto lugar, la consagración. La consagración al Señor. Así que hermanos, dice Romanos 1:12, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Debemos entregarnos al Señor. Mire, puede buscarlo también o anotarlo, Éxodo 32. Éxodo 32, 29, dice la palabra del Señor. Éxodo 32, 29. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Estos fueron los levitas que tuvieron la tremenda, terrible tarea de tomar su espada y cruzar el campamento matando a su familia y al que se le pasaba por delante. Y esto es porque el pueblo se había alejado de Dios en idolatría. Así es que los levitas se consagraron de esta forma al Señor. Bueno, la consagración al Señor es necesaria, es importante. Pero también la fe práctica. La fe práctica. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y miren lo que dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué dice? Nuestra fe. Pero la fe aquí es una fe práctica, diaria, hacerle caso al Señor y no solo creer en Dios, sino que creerle a Dios. Creerle realmente día a día que lo que Dios dice es cierto y es verdad. Si Dios dice en su palabra que me va a proveer todo lo necesario y debemos darle a Dios la prioridad, debemos darle a Dios la prioridad y Dios va a proveer lo necesario. Si debemos, ¿no es cierto?, confiar en el Señor y dar un paso de fe, bueno, hagámoslo. ¿Qué pasos de fe importantes estás dando tú últimamente? ¿Ya? No me digas, por favor, que un paso de fe, ¿verdad?, es ir a comprar el pan en la esquina.
¿ya? Porque es verdad que te pueden asaltar o te puede pasar un accidente. Tú sabes dónde está el negocio, tú sabes quién atiende el negocio, tú tienes el dinero para comprar en el negocio. No estoy hablando de cosas tan pequeñas, estoy hablando de pasos importantes de fe, cambios de actitud, de conducta, situaciones donde te expones mucho más de lo que quisieras exponerte. Bueno, ¿qué pasos de fe estás dando hoy en día? Recuerda el ejemplo de Pedro cuando él le pidió al Señor que poder caminar sobre el mar, el agua, embravecido, ¿verdad? Y el Señor le dijo, ven. Y mientras Pedro miró a Cristo, él bajó del bote y caminó sobre las aguas. Un acto de fe tremendo. No sé si yo tendré esa fe como el apóstol Pedro, pero estoy hablando de pasos importantes de fe. Bueno, estos son los elementos necesarios. ¿Hay estas cosas en tu corazón? Chequéalas. Humildad, actitud sumisa, obediencia, consagración, fe práctica, responsabilidad fiel en la última. En Mateo 25:21 se nos exhorta a ser responsables. Y esto no es solo ser detallistas, ¿verdad? Esto no es solo ser exitistas o exigentes o autoexigentes, sino que ser responsables con nuestra actitud hacia el Señor. Mateo capítulo 25, versículo 21, dice, y el Señor le dijo, bien buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. La fidelidad no solo está en hacer algo, sino en ser lo que Dios quiere que sea. Estoy siendo humilde, estoy siendo dispuesto, estoy siendo responsable con lo que Dios me dio en gratitud. Bueno, en conclusión, queridos hermanos, nunca olvidemos que nuestro Señor no escoge, ¿verdad?, a los capacitados, sino que capacita a los escogidos. Por lo tanto, hay un proceso de transformación, de crecimiento y de capacitación necesaria en tu vida. Luego, para Dios no tiene nada que ver ni la capacidad, ni el entusiasmo, ni la emoción, ni siquiera la pasión individual, sino realmente la disposición del corazón a ser transformado por el Señor, porque Dios ve lo que está en el corazón, Dios ve nuestra actitud, Dios no ve lo que mira el hombre, sino que Dios ve el corazón, ¿verdad? Y Dios allí quiere trabajar en ese corazón. Luego, concentrémonos cada día en ser fieles en lo poco. Ser fieles en lo poco significa cumplir y obedecer las pequeñas cosas que nos demanda cada día. Nuestro tiempo devocional, nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de estudio y lectura bíblica, nuestro tiempo de congregarnos o de conectarnos según sea el caso. Nuestra responsabilidad de servirnos por amor unos a los otros, de visitarnos unos a otros, de recibirnos unos a otros, de hospedarnos unos a otros, incluso si es necesario. Me gusta mucho, me llama mucho la atención como a veces veo, ¿verdad?, que hermanas alojan a otras hermanas, que hermanos alojan a otros hermanos para poder participar de algunos servicios, ¿verdad?, online. Qué rico es poder ver esa hospitalidad en la práctica, que hoy en día muchos están ya practicando. Bueno, estoy dispuesto a ser fiel en lo poco para que Dios me ponga en lo más, y finalmente aferrémonos con todo a nuestra comunión cotidiana con el Señor, porque eso es lo fundamental, tu relación con Cristo, conocer a Cristo. No olvides que dijimos, porque separados de mí nada podéis hacer, dijo Cristo allá en Juan 17, y dijimos al comienzo de este mensaje allá en Pedro, 2 de Pedro 3:18, antes bien creced en el conocimiento, en esta relación personal con el Señor, un conocimiento experimental, relacional con Cristo que transforma nuestra vida. Crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es que a Él, solo a Cristo sea la honra y la gloria, ¿verdad?, por ahora y hasta el día de la eternidad. Muy bien, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Les dejo este desafío para seguir avanzando, seguir creciendo en los caminos del Señor, para no quedarnos estancados, para no quedarnos pasivos, para no quedarnos cómodos, ¿verdad?, ahí relajados, sino para avanzar en nuestras vidas cristianas. Toma decisiones, da pasos de fe, cambia cosas importantes que hay que cambiar, deja algunas cosas que están estorbando, que te están distrayendo, y avanza a la madurez, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.